continuar. Vamos a culminar el día de hoy un ritmo de información, de trabajo que hemos compartido ustedes y yo en torno a cómo los derechos de las mujeres los aplicamos en la función jurisdiccional. Como cada miércoles, hoy martes, me da mucho gusto saludarles. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido excelentes vacaciones. No sé si les pasa, llega uno recargada de energías, pues para continuar con los encargos correspondientes después de tener algunos días de descanso. Hay quien dice que llegas más cansada o cansado después de unas vacaciones, pero bueno, pues espero que les haya ido muy bien, hayan disfrutado sus familias, sus tierras, sus actividades propias, que bueno que ya estamos de regreso. Bueno, pues hoy casi para hacer, bueno, no casi, hoy que cerramos, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a lo que hemos hablado estas semanas, en torno a los derechos de las mujeres. ¿Te acuerdas? Hicimos mucho énfasis, pasamos mucho tiempo de esta capacitación en entender por qué se hacía énfasis a esa creación de esas instituciones que no veían en sí las necesidades de las mujeres y que se creaban desde una perspectiva distinta. Toca entonces el turno para hacer efectivos justo los derechos de una población que no es vulnerable, sino que representa más de la mitad de la población, hacer un cambio de algunos paradigmas, cambios culturales, evidentemente cambios normativos, cambios estructurales para asegurar que los derechos de las mujeres no sigan o sean violentados. Y culminamos también platicando de las últimas sesiones de los marcos jurídicos que abrazan esta protección y prohíben la discriminación contra las mujeres. Y finalmente, platicamos de tres cosas. La primera de ellas, hablamos de la Carta de los Derechos de las Mujeres, esta convención conocida como la CEDAW, y a la par de esta carta hablamos de estas recomendaciones que están en este momento vigentes para el Estado mexicano en torno a hacer cumplir justo la CEDAW, ¿no? Platicábamos, amigos y amigas, hicimos mucho énfasis en los pendientes que tiene el Estado mexicano por cuanto hacia la administración de justicia, por cuanto hacia la normatividad y algunas regulaciones que están haciendo falta homologar. Platicamos de cómo generar una visión que ya no reproduzca estereotipos, que se ven por ejemplo, en la educación, estereotipos que se ven en generar y prevalecer la violencia de género, estereotipos que, bueno, se reproducen incluso en la administración de justicia. Y platicamos al final de esta reflexión sobre todos los encargos internacionales que tiene el Estado mexicano sobre algún marco normativo que en nuestra Constitución se prevé, ¿no? Respecto a los derechos de las mujeres. Hablamos solamente o brevemente sobre esta igualdad formal que está prevista desde la Constitución, que reza y determina que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley, una igualdad formal que se lee muy bien, pero que amerita una serie de estructuras, una serie de cambios para que sea una realidad sustantiva, ¿no? Una igualdad real. Y compartimos casi al final dos normas que te decía van a acompañarte a ti en la función que realices, en la administración del tipo que sea, pública, de justicia, en el quehacer legislativo, te van a ayudar en tu quehacer porque son leyes generales que se aplican en todo aquello que amerite la atención de casos de mujeres o dos de ellas que incluso definen una herramienta que todos aquellos y todas aquellas quienes se dicen al servicio público tienen la obligación de utilizar, que es la perspectiva de género, definida desde esas dos leyes. Y hablamos también cómo dentro de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece la obligatoriedad para que el Estado mexicano plantee un programa que lo que haga es asegurar cómo logramos esa igualdad entre los hombres y las mujeres, cómo logramos esa igualdad entre los hombres y las mujeres, y plantea acciones bien específicas, amigos, de cómo caminamos en torno a hacer efectiva esta igualdad. El Proigualdad te platicaba, creo que lo platicamos la semana pasada y unos días antes. Es un programa que en el Estado mexicano nace con algún tiempo, en este sexenio, con algún tiempo de retraso, un año, dos, para ser exactos, y en él hace énfasis, fíjense, está muy diseñado en cómo enfrentar esto que le ha representado a las mujeres el impedir un desarrollo igualitario, democrático, como es, entre muchas otras cosas,
los deberes de cuidado, ¿no? Esta función del trabajo no remunerado, de los deberes de cuidado y cómo hacer énfasis a ello, enfrentar esta dinámica, pues evidentemente amerita cambios estructurales y culturales. Y toco el tema porque también en algunas sesiones anteriores platicamos cómo construir esta visión para hacer efectivos los derechos de las mujeres significa reconstruir o deconstruir algunos patrones, como el concepto, por ejemplo, que tenemos de familia, como esta reproducción de los roles, ¿no? Si tú eres mujer, entonces te toca cuidar, si tú eres mujer, a ti te toca educar, si tú eres mujer, entonces tú preponderantemente te haces cargo de la casa. Eh, Les platico que hace algunos días, no tiene mucho, qué pena, pero no tiene mucho, en la casa, en mi casa, aquí decimos, en este lado de la República, decimos que es tu casa, ¿no? Como una forma de atención, ¿no? Una forma de atención, y alguien dice, ajá, es tu casa, entonces formalicemos, no es para tanto, pero en mi casa, de pronto no sabían, integrantes de mi familia, dónde estaba el jamón, ¿no? Y les decía, oigan, pues no, creo que lo encontremos en, en un buró o o en un lugar que no sea el refrigerador. Y está en esta parte del refrigerador. Y les decía de broma, ¿qué sería de ustedes sin mí? No pasa nada, finalmente, pero lo comento porque de pronto ese rol de quien organiza la casa, ese rol de quien toca ciertos quehaceres del hogar que desconocen los demás, pues nos toca a las mujeres por razones culturales. Y te platico esto que de pronto a mí me genera, cada vez que estudio y adentro más al tema, me caen muchos veintes, ¿no? De cómo esta cultura, de qué nos toca hacer a las mujeres como algo obligatorio, la reproducimos casi de una manera, pues, inconsciente automática. Bueno, hoy vamos a platicar de algunos avances ya muy significativos en cómo hacer efectivos los derechos de las mujeres en el ámbito jurisdiccional. Y te platicaba que hoy te quería también compartir algunas experiencias recientes de juzgamiento que me enseñan cómo, me acompañan y me dicen cómo puedo romper estos estereotipos, estos paradigmas. Pero disculpen un segundo. Estas réplicas de cómo no hacemos efectivos estos derechos y además lo vemos de una manera uh, común, ¿no? Bueno, si no hay alguna pregunta, hoy sí todas las quejas, les decía que las dejamos al final, pero pues después de hoy ya no vamos a tener para cuándo dejarlas, las escucho con muchísima atención, permitiéndome compartir, si me lo permites, pantalla, ¿se ve? ¿Se ve, Karina Chula? Karina. Sí, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. Es que ahora solo veo menos caritas, me dicen que están en otro curso. Pero bueno, vamos a esto. Platicamos la última semana entonces de dos leyes. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, haciéndote mucho énfasis en algunas instituciones nuevas que se generan desde esta ley y en la Ley General de Igualdad, ¿no? Leyes, amigos, amigas, que son obligatorias, regulatorias y además que se aplican en todo el territorio nacional. Bueno, ¿por qué hablar de los derechos de las mujeres? ¿Por qué hablamos de los derechos de las mujeres? ¿Por qué entender el derecho de una parte que es sujeta de derechos también? ¿Por qué hablar de este espacio solo de mujeres? Bueno, primero, porque en una cultura patriarcal no las estamos visibilizando y después porque debo entender que no puede haber desarrollo, no puede haber democracia, no puede haber jurídico, político, económico, si no hablo también de las mujeres. Y no como una graciosa concesión, sino como una obligación y una necesidad de no poder las mujeres, ¿no? Eh, te platicaba, no sé si pudimos verlo en algún otro momento. De pronto me fui. Ajá.
Sí, ¿verdad? Sí, no Mucho sé si tiempo estaba, no, ¿verdad? doctora. Mucho tiempo, ¿no? No, Poquito, como un poquito. como 1 hora y media. No, poquito. En Ah, realidad fue poquito. Perfecto, gracias. De pronto se desconectó esta cosa. Muy bien, entonces hablábamos de algunas realidades estadísticas. 66.1% de las mujeres hemos experimentado algún tipo de violencia. La violencia que las mujeres tenemos, recibimos, es emocional en su mayormente, en un 49% del total de las violencias, seguida por la sexual y por la física. No sé, amigos, amigas, si han escuchado en todas las cadenas televisivas, en todos los medios de comunicación, alguna información sobre una jovencita nuevoleonesa que se perdió, ¿no? Está con sus amigas, de pronto se va sola, la persona que la lleva en una plataforma la deja en medio de un camino y de pronto desaparece. ¿Sí? ¿Saben esa historia? Bueno, sí, doctora. Sí, Sí, doctora, ¿no? es una noticia actual. Una noticia actual, ayer Sí, así leía es. una columna de Denise Dresser que decía, ah, tu caso, tu pena es la mía y la de todas, porque finalmente fíjense cómo esto de los estereotipos de pronto, mucho de lo que se ha criticado de las noticias es qué tipo de amigas cuidan, ¿no? O cuidaban a alguien que está contigo y de pronto se va y nadie se preocupa por ella. O sea, fíjense cómo se ha centrado la atención en eso, o qué hacía la jovencita, que es algo que ya también habíamos platicado, a esas horas de la noche, cuando la crítica tiene que ser más profunda. ¿Por qué no estamos en un estado-nación donde las mujeres podemos estar seguras en la calle? 10 mujeres, 12 mujeres son asesinadas diariamente. Bueno, 7 desaparecen al día. 7 diarias, amigos y amigas. Un número que es para ponernos a pensar que algo está pasando con la estructura del Estado mexicano. Bueno, las mujeres que viven violencia la viven principalmente emocional, en segundo lugar la sexual y en tercer lugar la física. Los ámbitos en los que las mujeres son violentadas, la más frecuente es la relación de pareja, seguido por el ámbito comunitario, el laboral y el escolar. La relación de pareja, el espacio más íntimo, más personal, de más coincidencia, es donde las mujeres tienen más violencia. Fíjense que no, esto ya lo habíamos platicado también, la cifra negra de no denuncias es del 93%, ya lo habíamos dicho. Bueno, pero el 78% de las mujeres que tienen algún tipo de violencia física o sexual por parte de su pareja o última pareja no solicitan ni apoyo ni presentan ningún tipo de denuncia. Más del 50%, casi, o sea, solo el 25%, digamos, lo presenta. Fíjense nada más los números tan altos. Las mujeres que han experimentado violencia física o sexual por alguna persona que no es su pareja, es más alto lo que se denuncia, pero sigue siendo menor, o sea, no menor, sí mayor a una cifra negra en general, pero solo es el 88.4%, ¿no? En agosto del 2021 es el mes que ha registrado más casos de feminicidio. Dicen que son 10 feminicidios diarios, en la pandemia subieron a 12, el número hasta ayer era de 12 y 7 mujeres desaparecen diariamente. Claro. Realidades estadísticas, la mujer y la participación económica, la mujer participa en un 43.7% contra el hombre que participa en un 53%. Las mujeres, amigos y amigas, regularmente trabajan en sectores terciarios, regularmente en actividades que tradicionalmente son de las mujeres. Somos secretarias, enfermeras, empleadas del hogar, esas labores que, bueno, tienen que ser para las mujeres. Y la media de ingreso entre la mujer y el hombre es del 25%. Solo ese 34% de puestos gerenciales, es decir, de toma de decisiones en el ámbito privado, son ocupados por mujeres. Y 12.4% de las mujeres le piden permiso a su pareja para trabajar o recibir algún tipo de remuneración. Gracias. Sí, por favor, algún tipo de remuneración. O sea, trabajan
y además piden permiso a la pareja para hacerlo. Todavía casi el 10% de las mujeres le piden permiso a su familia, a su pareja para ir a ver a su familia o a sus amistades. Y entre el último corte de trata tenemos que un número de mayor a 2.220 mujeres fueron víctimas de trata. Fíjense ustedes cómo esta realidad, ¿no? Me amerita este complejo ámbito donde sí hay esfuerzos, de pronto sí empezamos a habilitar o sea, debe haber una reestructura en las instituciones, pero todavía la realidad de las mujeres, amigos, amigas, es cruenta, todavía difícil en este mismo momento. 7 mujeres que desaparecen de manera diaria. Ya no es seguro salir a la calle. No es posible que en este momento una mujer pueda estar empoderada si tiene que pedir permiso para trabajar o para salir a ver a su familia. Platicaba en algunos ámbitos y espacios que un común y una constante, por ejemplo, en los delitos de trata de personas, a las víctimas, amigos, amigas, siempre las separan de su ámbito familiar. Las separan de su ámbito familiar, las excluyen de su ámbito familiar justo para hacerlas más vulnerables, ¿no? Respecto al delito, al separarlas de sus redes de apoyo y de su familia. Entonces, esto también tiene que ver con estas construcciones culturales del amor romántico. Porque si a ti te educan diciendo que para ser pleno o plena, primero necesitas una pareja, primero. Mujer o hombre, necesitas una pareja que te complemente, hombre o mujer. Segundo, que el amor lo puede todo, que el amor lo cura todo y que todo hay que hacerlo por amor. Estas creencias sobre, por ejemplo, el amor, pues evidentemente cuando las mujeres, por ejemplo, que no pueden ejercer su sexualidad de una manera abierta, libre, porque no es algo, es algo negativo, ¿no? También esas construcciones culturales, es evidente que entonces, pues una mujer con un problema de familias disfuncionales, llámese pobreza, necesidades, violencia, alguien llega y le habla bonito al oído, ¿qué crees que va a pasar? Que entonces yo estoy incompleta porque no tengo una pareja, y si para ser completa tengo que tener una pareja, aunque esta pareja me haga de todo, pero bueno, eso es el amor. Entonces, fíjate cómo la construcción cultural da cabida a muchas otras cosas. Pero bueno, es un hecho que la realidad en torno a estos avances que se tienen para hacer efectivos los derechos de las mujeres, pues todavía tienen retos muy grandes, amigos y amigas. Todavía significan que tenemos que hacer más y que lo que está hecho tenemos que asegurarnos a entender las necesidades y los ajustes razonables para hacer efectivos los derechos de las mujeres. Bueno, de esto platicamos la semana pasada, creo. No estoy segura. Quiero compartirte algunas acciones que benefician a las mujeres que forman parte de la Administración de Justicia. Esto poniéndote como ejemplo casos donde se realizan acciones afirmativas, de las cuales también ya te platiqué cuando hablamos de la CEDAW, que me refiere a estos ajustes temporales, llamémosle así, para emparejar las condiciones de las mujeres. Son medidas de carácter temporal, acciones afirmativas, que han superado el tamiz de entender que esto no es discriminatorio, porque justo lo que trata de hacer es ese ajuste. Bueno, te platico de dos nada más, que tienen que ver con las reglas para la carrera judicial y con las licencias de paternidad. La primera es en torno a entender que la carrera judicial y el desarrollo de las actividades de la jurisdicción federal, de la Judicatura Federal, necesitan entender que la perspectiva de género se debe incorporar en todo de manera transversal, progresiva y equitativa en el desarrollo de la carrera judicial. Entender que las mujeres que juzgan desde el Poder Judicial del país, que las mujeres que participan en la administración de justicia, la participación de las mujeres en torno también a la toma de decisiones. Y una acción muy concreta, que ya incluso en este momento tiene resultados, es el nombramiento de es el nombramiento, por ejemplo, emisión de convocatorias dirigidas solo a mujeres, ¿no? Solo mujeres. Ese es un caso. Otro, ese es un ejemplo de acción afirmativa. Y otro tiene que ver con el nombramiento de puestos
con el nombramiento de puestos con un lenguaje incluyente. ¿Soy la única o ya no se escuchó nada? Ya no se escuchó nada. Y de hecho creo que la doctora tuvo un pequeño problema, pero estamos esperando que se pueda conectar pronto. Aquí estoy. Les estaba mandando un mensajito. Disculpen. ¿Saben que mi oficina está hasta el fondo, hasta el fondo? Entonces, de pronto tengo ciertos problemas con la conexión. Ahorita si no veo, me muevo un poquito más hacia afuera. Pero bueno, esperamos que ya no. Es la primera vez que nos estamos con tantos problemas en la conexión. Espero que ya no haya más fallas. Bueno, entonces les decía, esta condición de cambios desde la Administración de Justicia Federal, donde creo una carrera judicial de una manera, donde transversalmente veo a la perspectiva de género y doy nombramientos ya con un lenguaje incluyente, es decir, nombro a las magistradas, nombro a las juezas, nombro a los directores, nombro a las ministras, nombro a las mujeres que tienen encargos en la carrera judicial. ¿Por qué te platico esto? Porque son ejemplos de acciones afirmativas, ¿no? Los mecanismos para garantizar la igualdad, la igualdad sustantiva de las mujeres, bueno, tienen que ver con la paridad de género en la composición de los órganos jurisdiccionales, como te decía, donde, bueno, vamos a tener representación de hombres y mujeres en la toma de decisiones. Esto, amigos y amigas de la paridad, acuérdate que también es una medida de carácter afirmativa que es transversal en toda la conformación del Estado mexicano, por cuanto hace a sus órganos colegiados. Es decir, en México, todo órgano colegiado que tome decisiones públicas, llámese desde la actividad ejecutiva, legislativa, judicial, en todos los niveles de gobierno, municipal, estatal o federal, tiene que venir con paridad. Esto es un cambio que ha sido la Constitución muy afortunado. ¿Y entonces qué significa? Que tengo entonces ahora cabildos formados por hombres y mujeres. Que tengo representación en los partidos políticos, ya de eso también platicamos, que tienen hombres y mujeres. Que necesito tener, cuando los partidos políticos y en las elecciones se abren las candidaturas y se determina que también tengan que venir hombres y mujeres. Significa que quiero ministras y ministros. Significa que quiero regidores y regidoras. Significa que quiero que existan diputados y diputadas o candidatos y candidatas. Esto atraviesa toda la composición de órganos colegiados en el Estado mexicano. Esto es la paridad. Bueno, esta paridad evidentemente alcanza a la Judicatura Nacional. La paridad de la Judicatura Nacional, te platico, se dejó de lo más abierta, porque por cuanto hace a lo electoral, a lo legislativo, la composición es muy clara en cuanto da la orden, la Constitución, de cómo son las campañas, cómo son las candidaturas. Evidentemente en las elecciones depende del número de votos, pero en las composiciones de los órganos colegiados buscando que se dé la paridad. En lo administrativo, me dicen, tienes que componer tus gabinetes, tienes que componer tu organización con mujeres y hombres. Y en lo judicial solamente dicen, cuida que las convocatorias también vengan hombres y mujeres.
¿no? Entonces, esto amerita justo bueno, sea una tendencia de los poderes judiciales a que sus órganos colegiados vengan a representación de mujeres y hombres. Aquí está la acción afirmativa que te decía, ¿no? Esta composición esta propuesta de concursos de oposición solo para mujeres y la capacitación obligatoria para todos y todas en igualdad de género para quienes están en el Poder Judicial. Estas acciones afortunadamente se están replicando en las judicaturas locales, ¿no? Otra medida de la que te quiero solamente comentar tiene que ver con las licencias de paternidad, ¿no? Donde ya incluso se ve a familias diversas, a estas familias tradicionales, de esto platicamos también hace algunos días, donde, bueno, no hay una sola familia, ver a la familia como solo de una forma, pues nos trajo un montón de problemas porque, bueno, ¿qué pasaba con estas familias, por ejemplo? ¿O qué pasaba con estas familias, ¿no? Entonces, ahora en las licencias de paternidad entendemos que hay familias distintas, familias de otro tipo de diversas, y entendemos que necesitamos también, si queremos romper con estos paradigmas de que solo el cuidado de los hijos es de la mujer, porque más es quien lo gesta, o las personas gestantes, bueno, si quiero cambiar con esto, tengo que entender también que los hombres o la pareja tiene que venir a formar parte de este acompañamiento en la paternidad o en la maternidad, ¿no? Y bueno, se amplían estas licencias y también se extienden a las familias diversas y se extienden a los casos de adopción, que también es una maternidad o paternidad, ¿no? Que no es, la diferencia, dicen en la adopción, es que no nacen los hijos y las hijas del vientre, sino del corazón, pero independientemente de que si esta definición es real o no, creo que es muy, muy afortunado que esto se empate, ¿no? Bueno, esto interesante, fíjate lo que pasó en la Judicatura Nacional recientemente. Ahora te quiero platicar algunas reformas que impactan en las leyes marco. Bueno, esto solamente recordártelas porque ya habíamos hablado de ellas en espacios anteriores respecto a estas leyes que garantizan el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Una ley que te decía es aplicada para ti y para cualquier persona que se diga al servicio público, independientemente de lo que te dediques, ¿no? Bueno, en este caso, platicarte lo que tiene que ver con la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que destaco de aquí algunas cosas, y las tres figuras que ya habíamos platicado, creo que sí las pudimos platicar la semana pasada respecto a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Muy reciente, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, lo que hace es incluir de una manera supletoria la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su composición. Es decir, la Ley General dice, lo que no digo yo, vamos a esta ley. Y entonces vuelve a abrazar este contenido de igualdad, este contenido de acceso a la justicia, este contenido de acceso a una vida libre de violencia de manera conjunta. ¿Te acuerdas? Relativo a la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, hablamos de la definición de perspectiva de género y hablamos del programa Pro Igualdad. Muy bien. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que te decías, y esto sí te lo dije, tiene que ver con la integración dentro de sus muchos cambios, ha tenido muchas reformas. Te platico que esta ley nació como una acción afirmativa del Estado mexicano. También ya te platiqué que uno de los estados pasó el tamiz de la inconstitucionalidad, diciendo no es discriminatoria porque es necesario de facto generar condiciones para hacer efectiva la igualdad de las mujeres y los hombres, de las mujeres, y evitar que tengan una vida libre de violencia. En esta reforma, fíjate, se abrazó a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a las instituciones y procedimientos electorales, al sistema de medios de impugnación en materia electoral, a la ley de partidos políticos, a la ley en materia de delitos electorales, a la ley de responsabilidades administrativas, a las leyes orgánicas de la Fiscalía General de la República, del Poder Judicial de la Federación, y en todos estos ordenamientos nos dicen cómo combatirla, erradicarla y prevenirla. Además, ordenan que esto se replique en las judicaturas locales, ¿no? Evidentemente. Te platicaba que esta violencia alcanza 3 ejes de acción: la administrativa, la electoral y la penal. Interesantes los ámbitos de decisión
en donde se atienden este tipo de violencias. Se establece un tipo penal concreto de violencia política contra las mujeres. Ahí, en esa figura de tipo penal, se establecen 14 hipótesis para los diferentes tipos de violencia contra las mujeres. Las penas de prisión van desde los 4 hasta los 6 años de prisión para quien ejerce ese tipo de violencia. Fíjate que algo interesante es que dentro de las sanciones, ¿te acuerdas que en materia penal siempre hay un mínimo y un máximo respecto a la sanción? Y en muchos de los casos, no solamente la sanción es corporal, sino también puede ser pecuniaria. Bueno, puede ser algo interesante, es que una conducta, una sanción hacia esta conducta es que puede incluir incluso la posibilidad de ya no participar en esa actividad o incluso en el hecho de ser inscrito en un patrón o inscrita en un patrón de este tipo de violencia, ¿no? Entre las conductas que sanciona está ejercer cualquier tipo de violencia que afecte el ejercicio de los derechos políticos electorales, el desempeño de un cargo público, restringir, anular los derechos de las mujeres al voto, o amenazarla, intimidarla directa o indirectamente para inducirla a presentar su renuncia a alguna candidatura o precandidatura o incluso el cargo público. ¿Te acuerdas del caso de las Juanitas? Hace mucho tiempo sonado, que además se replicó hace 2 años, otra vez en elecciones muy recientes, donde las mujeres dejaban su lugar porque cumplían con la cuota de paridad desde los partidos políticos, pero si ganaban dejaban su lugar al suplente que era un hombre, ¿no? Dentro de estas medidas para evitar esto, ahora suplente mujer es mujer, ¿no? Y entonces, y también las mandan a competir a lugares donde sean competitivas, la candidatura sea competitiva. Hablamos también la vez pasada, amigos y amigas, de la ley Olimpia, que está ya, perdón, en el caso de la violencia política por razón de género, es que luego me faltan diapositivas, hablar de 3 vías de acción, la penal, la administrativa y la electoral. Los delitos electorales establecidos en el tipo penal concreto, materia administrativa, responsabilidades de materia administrativa, y en el caso de lo electoral, con una visión de mucho mayor alcance justo por la naturaleza de la violencia de la que hablamos. La ley Olimpia también te la platiqué, hablamos de algún caso donde a una mujer había sido víctima de esta violencia digital, que no por no existir en lo normativo, no existía en lo fáctico, y que afortunadamente hoy la mayoría de los estados de la República tienen una ley que justo prevé este tipo de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos o vulneración de la información privada, además de la difusión de contenido sexual sin el consentimiento, textos, fotos, videos o datos personales a través de la internet, las redes sociales, el correo, apps o cualquier otro entorno digital. Las sanciones pues van desde los 3 hasta los 6 años para quien cometa las acciones ya mencionadas. Muy importante, por favor, recordemos que el consentimiento es la distinción entre poder subir una foto, una información, un video o no. O sea, el consentimiento de la persona que va implícita en esa información digital es base. Y el hecho de que no seas quien la produzca no exime la responsabilidad, sino también quien la comparte. Hace algunos años, cuando estábamos en preparación para todo lo del sistema penal acusatorio, algunos estados, nación, nos compartieron sus experiencias en los juzgamientos ya orales, ¿no? Porque México, bueno, está empezando ahí por el 2008, está empezando en el 2010 arrancando, para en el 2016 hacerlo realidad, el sistema penal acusatorio. Pero bueno, ya había naciones que tenían mucho de adelanto en un sistema oral con las necesidades latinoamericanas, ¿no? Porque el sistema oral, por ejemplo, Estados Unidos, pues nació con él, pero su dinámica de juzgamiento, de procesamiento es distinto, la creación de la jurisprudencia, los precedentes, es algo distinto. Entonces, los países que se parecen a nosotros, ¿no? Nuestras composiciones político, económicas, culturales, nos compartieron muchas experiencias y recuerdo, les platico que
tuve la oportunidad de ir a prepararme a Guatemala en temas de violencia cibernética y nos explicaban, por ejemplo, como una foto, ¿no? Que de pronto tú puedes, esto para dar valor probatorio y el seguimiento a las ligas y a las cadenas y esto, como una foto que a lo mejor tú puedes recortar, ¿no? Porque está de cuerpo entero y a lo mejor no gusta toda la foto, solo pones la cara. Esa foto como tal nunca se corta. Y lo que subes a la red, pues ya no hay forma de desaparecerlo. Entonces, mira cómo esto es tan importante en este momento. Ay, se perdió la señal, pero ahorita me están siguiendo. ¿Sí me están siguiendo? Bueno, si no se hubiera perdido. No Sí, hubiera perdido. doctora. Sí, doctora. Sí, ¿verdad? Si se hubiera perdido en este momento ya no podrían verme. Sí, todo Entonces, perfecto, doctora. como todo esto de lo digital, amigos, amigas, aquí la distinción es entre el consentimiento, ¿no? O sea, si la persona con la que estás saliendo en la foto, si la persona con la que están tomando el video no da el consentimiento, no es algo que se pueda subir. Y aquí tiene que ver con acoso, hostigamiento, amenazas, insultos y vulneración de información privada. Platicábamos también ya, ¿no? El impacto que puede generar la difusión de este tipo de información, ¿no? Entre una persona de edad adulta, una persona de adolescencia, bueno, el impacto evidentemente puede ser distinto. Pero ahora, afortunadamente, existe una ley que es una realidad en toda la República Mexicana. Bueno, se reconoció el delito contra la intimidad sexual para castigar la difusión y producción de contenidos íntimos sexuales sin el consentimiento o autorización. Esto va a la vía penal, o sea, la ley Olimpia tiene un impacto impacto penal, evidentemente, al constituirse como un delito, ¿no? Que castiga la difusión y producción de contenidos íntimos sin el consentimiento, íntimos o sexuales sin el consentimiento o la autorización. Y también una referencia muy, muy importante, en San Luis Potosí estuvimos trabajando mucho, afortunadamente con el permiso que ustedes me dan de poder trabajar estos temas en la judicatura local para difundir lo que son las órdenes de protección, ¿no? Que es un recurso, es un derecho de las mujeres. Las órdenes de protección son un derecho de las mujeres. No se dan a los hombres, sino solo a las mujeres. Y la distinción entre una orden de protección y una medida, bueno, pues la medida necesita de la existencia de un procedimiento civil, familiar, penal para otorgarse. Las órdenes de protección son independientes. Las órdenes de protección son una rápida respuesta al riesgo inminente en el que está una mujer, que necesita tener un blindaje para que su vida no corra peligro. Hay de dos tipos, jurisdiccionales y administrativas, ¿no? Puede incluso otorgarlas una autoridad que no sea competente, dada la urgencia de la previsión. Y ahora esta nueva legislación nos permite dar medidas de protección en tiempos más cortos para establecer acciones más contundentes que amplían el periodo de protección de las mujeres que tienen riesgo de vida. Te decía, las distinciones entre una orden y una medida cautelar o una medida de protección, tienen que ver con que unas nacen de un procedimiento, ¿no? Después de un procedimiento penal, un procedimiento familiar o civil, puede surgir esta necesidad de generar ciertos ajustes para el cuidado de los sujetos que vienen a la litis o al procedimiento o al proceso. En el caso de las órdenes de protección son independientes. Basta que una persona se diga en peligro para que la autoridad competente pueda protegerlos. El estándar de prueba es mucho menor y la actuación de las autoridades tiene que ser urgente. ¿Por qué? Pues porque la distinción entre otorgarlas o no puede ser que la persona viva o no. Así de simple. Entonces, estas órdenes de protección creadas desde la ley general, bueno, evidentemente acompañan a todo el ámbito nacional y a todas las autoridades del Estado mexicano, de la Federación o de los estados, ¿de acuerdo? Mucho que aprender todavía sobre este tipo de derechos de las mujeres. Las órdenes de protección son un derecho de las mujeres. Las órdenes de protección ameritan un registro
ameritan un control y ameritan evidentemente la preparación de autoridades que puedan otorgarlas. Hay estados como el de ustedes que tienen todo un juzgado especializado en órdenes de protección y otros que se dan a través de otras autoridades de otras materias, ¿no? Depende, y que ameritan el conocimiento de derechos justo de las mujeres, de perspectiva de género, de temas de ajustes razonables, de temas de interseccionalidad. Porque si yo creo que la mujer desaparecida seguramente está con el novio, o si yo creo que una mujer que la golpean porque quiere, ¿no? Y es la cuarta vez que venga y llega y le digo, ay señora, otra vez usted aquí, pues ¿qué crees que va a pasar? ¿No? Entonces, amerita una preparación y una visión distinta de los operadores judiciales y administrativos, en este caso de las procuradurías o fiscalías. En trámite legislativo, amigos y amigas, está la perspectiva de género como una obligación constitucional. Eso sí, también, sí, yo te lo había platicado, te había comentado que, bueno, yo creo que no es necesario que se establezca como una obligación constitucional porque ya está, o sea, ya de la integralidad de la ley, de la norma constitucionalidad, norma constitucional, de la integridad de las convenciones que México ha firmado y de los cuales el Estado está obligado a generar, me parece que esto es una obligación que ya está. Pero bueno, nunca, creo que dicen que nunca sobra, aunque también tenemos que prever, quienes son especialistas en derecho constitucional, que la Constitución tiene que dar normas generales, tiene que abrazar esos principios generales. No puede irse a lo específico porque entonces se estaría convirtiendo en una ley. Muchas condiciones específicas ya tiene nuestra Constitución. Bueno, esto solamente es un comentario de metodología constitucional. Y una reforma para una ampliación de la pena del delito de feminicidio. Sí te platico que la sugerencia nacional, ya lo habías visto, internacional, perdón, es que el feminicidio tenga una regla igual para todo el Estado mexicano y para todos los estados, la Federación y los estados, que es algo que, bueno, todavía tendrá que verse. También una alerta de género para hacer algunos cambios en torno a esta forma, que es la alerta de género. Es una forma de atención específica a la violencia de género, en donde en determinados lugares, regiones o estados se determinan acciones específicas para enfrentar la violencia de género que se está viviendo en ese lugar, acción, región o estado. Acciones bien específicas que se ordenan para justo dimensionar, atender, prevenir, sancionar la violencia de género. Cuando la violencia de género ha alcanzado límites, ha rebasado las condiciones normales, pone en peligro a las mujeres, evidentemente, amerita el Estado, la región, el lugar, medidas específicas para enfrentarlo. Permíteme explicarte así la alerta de género. Se puede dar y será a través de puede ser a través de una solicitud, lo puede hacer de oficio el Estado a través de una comisión especial, y lo que hacen es hacer los estudios, los diagnósticos, determinar si es necesaria o no esta declaratoria y en caso de hacerse, medidas muy específicas con indicadores muy puntuales para hacer qué, en qué tiempo y logrando qué resultados para enfrentar la violencia de género de un país, región o lugar, de un estado, región o lugar. Muy bien. Hasta aquí, porque quiero entrar a un tema bien interesante que tiene que ver con las mujeres y su cuerpo. Y si eres una persona ampliamente religiosa y si has sido educada en una religión muy estricta, vas a ver cómo el tema te puede generar un poco de dudas, debate, por lo que vamos a ver a continuación. Pero bueno, antes de pasar al siguiente tema, las mujeres y su cuerpo, quisiera saber si hay alguna pregunta sobre estos avances en la normatividad, sobre esta normatividad especial para hacer efectivos los derechos de las mujeres, que no la única, para asegurar que no haya violencia de género, que se prevea, que se sancione, que se prevenga la violencia de género contra las mujeres. ¿Alguna pregunta, compañeros, amigos, amigas? Ya veo aquí un número mayor, bueno, todavía la mitad de lo normal del grupo, pero espero a quienes estén en su grupo pues les vaya muy bien. Además, en el entendido de que esta clase, bueno, ya no se consideraba en el calendario de actividades derivado de una condición
que yo genere. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien, alguna pregunta? ¿Duda, queja? ¿No? Bueno. Déjenme ver, solamente tenemos saludos y registros aquí. Maestra Elsa Cordero. Doctor Isidro, ¿cómo está? Buenas tardes, dígame. Tardes, pues aquí escuchando sus comentarios muy excelentes, ¿verdad? Sobre el tema de los derechos de protección a las mujeres, a la familia. Fíjese que me nace una inquietud para plantearle una pregunta en relación a las medidas, a las órdenes de protección y a las medidas de protección. En el caso de las órdenes de protección, de acuerdo a su experiencia y obviamente de acuerdo al protocolo y pues a los ordenamientos normativos en materia familiar, cuando se pide se solicita una orden de protección de manera verbal por causa o el caso urgente para que proceda el Estado en proteger los derechos de la mujer. ¿Cuál es el término? Porque aquí en Nayarit, sí, el artículo 464, el D, establece que esas medidas deben de proceder de inmediato, pero sí se establece un límite de hasta 24 horas, ¿verdad? Hay algunas legislaturas que veo que establecen 3 horas, otros 8 horas, obviamente por la misma naturaleza, ¿no? Por el peligro tan inminente en que se encuentra la sujeto pasivo, la víctima, en el supuesto de ser agredida, que puede ser hasta privada de la vida en ese momento, ¿sí? Quiero escuchar su comentario, si me hace el gran favor, doctora, en cuanto al tiempo para acordar ese tipo de orden de protección. Gracias, doctor. Permítame compartir pantalla porque es bien importante lo que está presentando, lo que está preguntando. Mire, las órdenes de protección son derechos de las mujeres y son actos de urgente aplicación. Antes tenían una temporalidad mayor, tanto para otorgarse y menor para su duración. Hoy, justo porque existían ahí normativamente, pero no se daban. O si se daban, no eran efectivos, o con todo el respeto que me merecen las autoridades, de pronto las autoridades no sabíamos de qué están hablando. Entonces, esta reforma de las órdenes de protección a la ley general justo nace pensando en hacer más efectivas estos derechos de las mujeres. Y las órdenes de protección tienen que darse, si me permite, y lo pongo en textual por la importancia del tema, a más tardar, miren, permítanme leerlo textual, deberán expedirse de manera inmediata o a más tardar dentro de las 4 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. Fíjense la reforma de cuándo es. O sea, es nuevecita el tema. ¿A qué se refiere? A que los órganos encargados de estas órdenes, que en este caso pueden ser las Ministerio Público, las autoridades administrativas o las de carácter jurisdiccional, como somos o son los poderes judiciales, tienen hasta 4 horas para otorgarlas. Okay. Imagínense si en este tiempo nosotros queremos pedirle a la parte que le está solicitando que me traiga testigos o que me traiga sus documentos. Platicaba un caso de una mujer que yo conozco que después de una golpiza que le dio el marido, sale huyendo de su casa en la madrugada para cuidarse, y la Ministerio Público, que además era una mujer que estaba durmiendo cuando llegó la víctima, que pues estaba en la guardia, pues estaba durmiendo, le dijo, oiga, pues es que no le puedo tomar su denuncia porque, ¿qué creen? Porque no trae 4 copias de su credencial de elector. Y la mujer le decía, oiga, salí huyendo de mi casa, porque si no salgo me va a matar, toda golpeada, además, visible el golpe. Si no me va a matar, y quiere que traiga mi credencial de elector. Imagínense, amigos y amigas, que estamos ante una circunstancia de esta naturaleza y le pido a la mujer que está en peligro que me traiga unos testigos o unas testigas. No,
Para empezar, el término no se da. Ahora, sí quiero aclarar lo siguiente. De pronto los estados podrían decir, bueno, es que esto dice la ley general, y la ley general me da a mí la posibilidad de crear mi narconormativo local, y mi narconormativo me dice que hasta 24 horas. Vayamos a una valoración de jerarquía de normas bien simple. Norma máxima en nuestro orden jurídico mexicano, abogados. En este momento, Constitución y tratados en materia de derechos humanos. Ahí estamos. Luego, ¿no? Entonces, perdón la expresión que no es didáctica, no es técnica, pero sí didáctica. Norma general, superior a norma ¿qué? Local, ¿no? Entonces, si la norma general, además, vamos a otra valoración más simple todavía. ¿Qué me dice el artículo 1 de la Constitución? Sobre todo, ve lo que le favorezca más a la persona, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Exigirle a la autoridad que cumple las 4 horas. Oye, es que la reforma en el estado A, B, C todavía no alcanza. Yo tengo una ley general. La ley general ya abraza a los estados, la ley general ya faculta a los estados, la ley general ya obliga a los estados. Entonces, doctor, sí, lo que tengo que hacer es exigir la emisión de la orden en las 4 horas. Espero haber contestado su pregunta. Bueno, lo que veo si hay más preguntas. Recuerdo a ustedes que el Pleno del Consejo de la Judicatura General, por medio de un acuerdo, ya autorizó la emisión de constancias electrónicas a través de su correo. Entonces, recordarles que la constancia puede solicitarse vía correo electrónico a la dirección udhig@cjslp.gov.mx y se les hará llegar por ese conducto también. Esto en los informes que mi amiga Selene ha estado dando, pero todavía no están todos y todas, referirles, ¿no? También les invitamos a seguir las redes sociales del Poder Judicial del Estado, redes sociales que están en Facebook y en Twitter. Muy buena respuesta, doctora, gracias, muy amable. Doctor, qué bueno que pude aclarar su duda y bueno, pues a exigir. Claro. Es bien importante, les decía la vez pasada que es bien importante que las abogadas, los abogados, litigantes estén conocedores de los temas porque esto también me permite exigir. También me permite ir a decir, oigan, yo exijo esto. No, es que no se puede. A ver, aquí está la norma, aquí está el criterio, aquí está la interpretación, aquí está la buena costumbre, ¿no? Para poder exigir esto. Correcto. Bueno, Gracias. podemos continuar entonces, si no hay otra pregunta, conste. Cuando platicamos de qué íbamos a hablar durante este curso, hubo un énfasis en hablar sobre un tema, amigos y amigas, que ha causado un revuelo en la normatividad nacional, en los criterios de interpretación, sobre un tema que tiene que ver con las mujeres y su cuerpo. Miren, dos reformas ha habido recientemente que miran esta posibilidad y este derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres y a dar esas condiciones necesarias en atención al propio cuerpo de las mujeres. Te hablo de 2 cosas. El primero, una iniciativa que tiene como fin quitar el IVA a los productos para la menstruación y otro que tiene que ver con el aborto. Primero te platico del caso de los productos sin IVA. Fíjense que las mujeres o las personas gestantes, y en este caso, biológicamente tenemos un periodo, ¿no? Donde por la conjunción de una serie de condiciones biológicas presentamos sangrado. Algunas lo presentan durante 3 días al mes, otras durante 6 días al mes, unas de los 10 a los 45, otras de los 15 a los 50, más o menos. Bueno, los 50 no. Bueno, fíjense ustedes que hay un número muy importante de mujeres, de niñas y adolescentes que prefieren quedarse en la casa durante su periodo menstrual, casi la mitad.
no les gusta salir, no quieren salir de su casa durante su periodo menstrual. Todavía, el 30% de las niñas o adolescentes utiliza papel higiénico en lugar de toallas sanitarias. Te digo una cosa, si no eres mujer, biológicamente hablando, o más bien, si eres mujer biológicamente hablando, podrás entenderme cuando te digo que no es posible no ponerte algo de protección durante tus días de menstruación. Simplemente porque o vas a ensuciarte, vas a manchar o vas a estar sangrando, hay que ponerse una protección durante esos días, ¿no? Solamente el 5% de los niños y adolescentes en nuestro país tiene conocimientos sobre lo que es la menstruación en el caso de los niños y los adolescentes. Y entonces, este poquito conocimiento que tienen los niños y los adolescentes sobre la menstruación les limita a entender lo que enfrentan las niñas y las adolescentes durante su periodo, según datos de UNICEF. Mira, solo el 5% de los padres hablan con sus hijas sobre lo que es la menstruación e incluso los médicos, solo en el 7% inciden en niñas y mujeres adolescentes respecto a la menstruación. Mira el número, 5%. Sobre la menstruación, solo el 16% de las niñas y mujeres cuentan con conocimientos precisos sobre ella. Los hombres adolescentes, solamente el 5%. Es decir, hay un total desconocimiento sobre lo que es la menstruación, que es, amigos y amigas, tan normal como el hecho de ir al baño, ¿no? Es algo unido a la condición biológica de la mujer. Bueno, entonces se miró cómo el poner impuestos a las toallas sanitarias, a las copas menstruales, a los tampones, significa un impuesto hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y entonces se hizo una exigencia de una menstruación digna, donde solo que se generaba era una tasa cero en el mecanismo fiscal para que se eliminara ese impuesto y únicamente se pagara el precio final. ¿Esto qué? ¿A quién beneficia? Bueno, pues a las mujeres que entre los 11 y los 45 años necesitan por lo menos una vez al mes todos estos productos de higiene femenina. De por sí, amigos y amigas, la menstruación significa un gasto extra para las mujeres. Y si además a este gasto extra pones un impuesto, pues esto significa evidentemente un pago desproporcional. Si a esto le suman que hay más de 5 millones de mujeres en pobreza extrema que no pueden pagar ni la canasta básica, y si esto le sumas que los productos de higiene femenina tienen un impuesto, pues es evidente que estamos ante un impuesto desproporcionado. Evidentemente las mujeres que están en pobreza extrema pues tampoco tienen acceso a las consultas médicas para hablar sobre su salud sexual, la anticoncepción o reproducción. Y entonces se genera una dinámica para que los productos de higiene femenina ya no tengan IVA. Yo no sé si a ti, mujer, en algún momento habías visto que el hecho de pagar impuestos sobre una toalla femenina significaba un impuesto por ser mujer. No sé si lo habías analizado este plan. Miren cómo empezamos a ver las cosas de una manera diferente. Derecho de la mujer, un derecho de igualdad y un derecho en su cuerpo. Pero bueno, esta es una información, digamos, importante, sí, pero te voy a platicar de algo un tanto cuanto más profundo que tiene que ver con el aborto. El aborto es considerado o es analizado la criminalización absoluta del aborto por una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando se analiza, se puede mirar desde los derechos de la mujer, un derecho importantísimo que es el libre desarrollo de la personalidad, mujer o persona gestante, desde el ámbito penal y la condicionante de la mujer y su cuerpo, y desde un principio o los derechos fundamentales.
La acción de inconstitucionalidad 148-2017, recientemente resuelta, sucede que la Procuraduría General de la República demandó la invalidez. Acuérdate que una acción de inconstitucionalidad provoca, ¿no?, que se aparte del orden normativo, una norma cuando se declara que está inconstitucional por un número de votos determinado, ¿no?, en el caso de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, lo que se reclama es la invalidez de los artículos 195, 196 y 224 del Código Penal de Coahuila. ¿Qué se hace aquí? ¿Qué se revisa? Bueno, si es constitucional o no, sancionar con pena de prisión a una mujer que decide voluntariamente interrumpir su embarazo. Esto porque el Código Penal de Coahuila penaliza de manera absoluta el aborto, ¿sí? ¿Qué se decidió por la Suprema Corte? Y algo muy importante, que se decidió de manera unánime. Aquí se reconoció el derecho fundamental a interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la concepción. Por lo tanto, lo que declaró inconstitucional fue la criminalización absoluta del aborto, total del aborto. Algo interesante en esta decisión fue unánime. Todos las y los integrantes de la Suprema Corte votaron a favor del derecho a interrumpir el embarazo, sí, en un periodo cercano a la concepción. No de interrumpir el embarazo en cualquier momento, sino en un periodo cercano a la concepción. Esto es muy importante. Y lo que declara inconstitucional es que se criminalicen de manera absoluta el aborto, ¿sí? Bueno, fíjense que es bien interesante esta sentencia porque aquí se concibió, y además con razones científicas, te platico que la presión social, religiosa en torno a estos temas es enorme. Y esto tiene que ver, amigos y amigas, en cómo concebimos el cuerpo de las mujeres. Ahora van a ver los cruces que hace la Corte. Entendió que el producto de la gestación merece una protección en la medida que incrementa en el tiempo. Es decir, no es lo mismo cuidar o proteger el producto de la gestación a un día de la concepción, a una semana, que a 9 meses, evidentemente. A medida que aumenta el embarazo, el periodo de embarazo, es evidente que el producto de la gestación tiene que ser protegido. Pero esta protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y de las personas gestantes. ¿Por qué el énfasis y el término de personas gestantes? Porque no todas las personas que van a tener un producto, un bebé, se autodefinen como mujeres, ¿ya? Y entonces, no podría desconocerse esa protección al producto desconociendo los derechos de las mujeres o de las personas gestantes y en su libertad reproductiva. Lo que permite que ellas decidan en un periodo, sí, cercano a la concepción. Por lo tanto, interrumpir el embarazo de una manera absoluta, pues resultaba inconstitucional. Lo que significa esta decisión, amigos y amigas, es la constitucionalización del derecho a decidir. De eso nada más y nada menos se trata esta decisión de la acción de inconstitucionalidad 148-2017. Te voy a platicar de algunos cruces muy interesantes que se hacen en esta resolución. Bueno, toda persona tiene derecho a decidir de manera libre y responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, ¿no? Dice la norma. Bueno, esto implica, dice la Corte, la consagración constitucional del derecho a la autonomía reproductiva. Este derecho incluye la elección y libre acceso a todas las formas de cautela, anticoncepción, a las técnicas de reproducción asistida y a la eventual interrupción del embarazo. Todas elecciones reproductivas que dan sentido al proyecto de vida de las personas,
como seres libres en el ámbito de un Estado moralmente plural y laico. Este cruce que hace la Corte en relación a cada quien tiene el derecho a decidir sobre el número de hijos y el espaciamiento entre ellos. Es una consagración constitucional de la autonomía reproductiva. La criminalización del aborto, amigos y amigas, lo que le está diciendo a las mujeres es que su cuerpo no es suyo y que lo que decidan sobre su cuerpo no les corresponde a ellas, sino al Estado. Y bueno, ¿qué te parecería que te dijeran que tu cuerpo no es tuyo? Que lo que tú decides sobre tu cuerpo no está bien. Que no puedes hacer tal o cual cosa sobre tu cuerpo. Eso es lo que acontece cuando se criminalizaba el aborto. Se le dice a las mujeres que su cuerpo ya no es suyo. Estoy oyendo, si pudiera verles el pensamiento como las historietas que se ve el pensamiento de las personas en una... ¿Cómo se llaman estos globitos que llevan? El que es con las rayas lisas es lo que se habla y el que es con rayitas así como nube es cuando se está pensando. Si yo sé que de pronto estos cruces te enfrentan a la parte religiosa de, oigan, o a la parte de los derechos de la infancia, es decir, bueno, ¿y el derecho del producto qué? Vas a ver cómo los cruces me permiten identificar que no se está dejando de proteger en la medida que avanza la concepción, que avanza el embarazo, perdón, después de la concepción. Científicamente, pero también empezamos a ver que el cuerpo de las mujeres es de su propiedad. Vamos a ver. Ser madre o no es un proyecto de vida. Dice el tribunal que ha sostenido que la persona tiene derecho a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida, así como la manera en que logrará las metas y objetivos que para ella son relevantes. Cuando colocamos la mirada, dice el cruce, en el caso específico de la mujer y las personas con capacidad de gestar, en el ejercicio de la dignidad de su decisión de convertirse en madre, se añade el componente de la libertad que goza de establecer su propio proyecto de vida. Yo no sé, mujer de más de 25 años que está en este grupo de trabajo y de capacitación, si eres soltera, ¿cuántas veces te han preguntado para cuándo te casas, si no tienes novio o pareja y cuándo los hijos? Pero si estás en pareja y tienes más de un año en pareja y no tienes hijos e hijas, ¿qué es lo primero que te preguntan? ¿Qué es lo primero que te preguntan? ¿Para cuándo viene el día? Y si ya tienes un hijo, ¿qué te dicen? ¿Y el que sigue? ¿Para cuándo la parejita? ¿Sí es cierto o no? Ujú. Porque amigos y amigas, ahora hago un paréntesis en un momento, y hago un paréntesis y un anuncio. Después en el Poder Judicial me lo van a cobrar. Fíjense que hace un par de años, no sé ustedes, a mí me interesa mucho siempre estar como en equilibrio en la parte profesional, familiar, espiritual, personal, de salud, ¿no? Y empecé a estudiar un tema que se llama semiología. Y ahí en una de las capacitaciones que nos daban, que nada tiene que ver con el derecho, nos explicaban cómo hay diferentes vocaciones, ¿no? Hay personas cuya vocación es vivir en pareja, hay personas cuya vocación es vivir en familia y hay personas cuya vocación es la soltería. Pero como culturalmente, fíjense también donde impacta todo, también el derecho evidentemente, pues en nuestra sociedad tradicional hemos identificado que las personas de cierta edad en automático tienen que ir a vivir en pareja o en familia. Y se nos ha olvidado que la soltería, bueno, pues también es una vocación, ¿no? Eso se los platico fuera del ámbito jurídico. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué les platico esto ahora? Porque justo esta dinámica de ver a la familia como una unidad de papá, mamá, hijo, hija, y no salgo de esta unidad, cómo pensar en las familias de personas del mismo sexo, cómo pensar en las familias que solamente están unidas
en la unidad, en el apoyo mutuo, ¿no? Sin la reproducción. De pronto nos cuesta trabajo culturalmente hablando, pero en una visión de derechos humanos, en una visión del cuidado de las personas, en una visión progresiva, entendemos que las familias pueden ser de diferente forma. Entendemos que la mujer puede decidir sobre su proyecto de vida. Y ahora sí vamos al ámbito del derecho. Este proyecto de vida, ¿quién se lo da? Ella misma. Y ser o no madre es parte del proyecto de vida. Decidir si es o no madre es parte del proyecto de vida. Cuando estaba en discusión estos de los temas del aborto, vi un montón de memes y de cuestiones, ¿no? Que decían, disculpen porque estamos en un espacio académico, trataré de serlo de lo más cuidadoso posible, pero de pronto decía, si no quieres hablar de aborto, no abras las piernas, ¿no? Por ejemplo, cosas así. Fíjate cómo, juzgando la decisión de las mujeres a ejercer su sexualidad. Provocó un montón de reacciones la disposición, amigos, porque evidentemente nuestra concepción tiene que ver con el cuerpo de la mujer sobre el que ella no podía decidir. Bueno, otro cruce, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad. El rechazo a las imposiciones del paternalismo y la autonomía reproductiva del libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué dice la Corte? Dice, no tiene cabida para anular el derecho a decidir una postura de corte paternalista, que apoya la idea de que las mujeres o las personas con capacidad para gestar necesitan ser protegidas de tomar ciertas decisiones sobre su plan de vida, salud sexual y reproductiva. Pues este acercamiento conlleva a una desconsideración de la mujer y las personas con capacidad de gestar, como seres racionales, individuales y autónomos, plenamente conscientes de las decisiones que conforme su proyecto de vida son las que consideran más convenientes. ¿Se acuerdan también cuando les hablé de micromachismos? De cómo, bueno, es que tú no puedes tomar la decisión, tengo que acompañarte en la explicación porque tal vez tú no vas a saber cómo o no sabes lo que estás diciendo. Este corte paternalista de no permitirle tomar ciertas decisiones sobre su plan de vida, salud sexual y reproductiva. Y la Corte ha hecho énfasis en esta autonomía y libre desarrollo de la personalidad. Vamos a otro cruce. Laicidad y libre desarrollo de la personalidad. La neutralidad que necesita el Estado frente a distintos puntos de vista. El rechazo a la perfección moral. O sea, el libre desarrollo de la personalidad y la parte religiosa, la parte moral. Este deber de neutralidad religiosa no implica que el Estado deba mantenerse ausente o ignorar el fenómeno religioso e ideológico. Por el contrario, la necesidad conlleva el deber estatal de proteger los derechos de la libertad religiosa e ideológica, de conciencia y ética de las personas, para lo cual debe tener una posición neutralmente activa. Es decir, el Estado no puede ignorar la parte religiosa, tiene que hacer énfasis en garantizar que cada quien crea en lo que quiera. Por eso la posición neutralmente activa. Miren hasta dónde realmente el desdoblamiento que hace la Corte de este tema y los cruces que realiza entre los diferentes derechos y las diferentes funciones que hace el Estado. Otro cruce. Igualdad y libre desarrollo de la personalidad, rompiendo estereotipos de género. Este rol asignado a la madre como proyecto de vida. Si eres mujer, tienes que ser mamá. Si eres mujer de tal edad, tienes que ser mamá. Si eres mujer de tal edad, tu complementariedad está en ser madre. Bueno, el derecho a decidir, dice la Corte, se construye sobre la igualdad de género, que supone la eliminación de estereotipos que pueden asignarse a la mujer o a las personas con capacidad de gestar, en relación con el disfrute del ejercicio de la sexualidad, además en la libertad de decidir en materia reproductiva. Se trata de asociar el constructo social tradicional que empató los conceptos de mujer,
y maternidad, para subrayar que esto último no es un destino, sino una acción para ejercerse a plenitud que requiere ser producto de una decisión voluntaria. Igualdad y desarrollo de la personalidad. Esto en un cruce que no tiene que ver, que no sesga con los estereotipos de género. Esta construcción social que identificó a la mujer con la maternidad. Es más, le damos el valor a la mujer a partir de la maternidad. Les platicaba así cuántos discursos políticos he escuchado, y si no se los platico ahora, en donde el valor del respeto hacia las mujeres tiene que ver con que mi madre era una santa. Yo quiero mucho a mi madre, no creo que sea una santa, es una mujer con muchos defectos y virtudes, pero este discurso que he escuchado en la vía política es que yo amo a las mujeres son lo mejor y lo más hermoso, porque yo vengo de una mujer y mi madre es una santa. De verdad no saben cuántos en este inicio de hacer énfasis en lo político, estos compromisos de derechos de las mujeres, he escuchado estos discursos. Y cada vez que los escucho me da coraje porque no tenga un buen asesor el político que está diciendo semejante cosa. Decía, oye, no, a las mujeres tienes que respetarlas y asegurar sus derechos porque son mujeres, nada más, porque son sujetas de derechos, más allá de la construcción social de la madre. Bueno, no solo mira el ejercicio pleno del libre desarrollo de la personalidad, sino también elegir cómo actuar y entonces que además se le deben dar las condiciones para que sobre lo que elija también se le proteja. Miren, dice la Corte, no es suficiente con tener libertad para adoptar autónomamente las decisiones acerca de la propia salud y la libertad reproductiva. Es fundamental contar con asistencia para poder ejecutarlas adecuadamente. Es decir, una decisión sobre la propia salud, como terminar un embarazo, no puede ser interferida arbitrariamente y además debe existir toda una infraestructura para poder llevarla a cabo. Servicios médicos, seguros, disponibles, accesibles, aceptables, asequibles, respetuosos y de calidad. ¿Qué me dice la Corte? No es suficiente con reconocer el derecho. No es suficiente con hablar de la libertad para interrumpir el embarazo, sino necesitamos que el Estado dote de las condiciones seguras para hacerlo. ¿Estamos hablando de interrumpir el embarazo en cualquier momento? No, acuérdense, no. ¿Estamos dejando de proteger al producto? No, tampoco. Estamos diciendo que en ciertas semanas posteriores a la concepción, bueno, no estamos diciendo, dijeron que en ciertas semanas posteriores a la concepción puede interrumpirse el embarazo, haciendo énfasis en una serie de derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, al libre desarrollo de la personalidad, a la intervención del Estado, pero no para criminalizarlas, y a la posibilidad de ejecutar esa decisión. ¿Qué se exige para hacer efectivo este derecho, amigos y amigas? 7. Bueno, derivado de la constitucionalidad, ¿de acuerdo? Esta resolución lo que hace es constitucionalizar el derecho a decidir. Bueno, derivado de ese derecho, entonces necesitamos generar educación sexual. Necesito que las mujeres ejerzan su sexualidad de una manera libre, segura, protegida. Necesitamos educación sexual. Necesitamos que los hombres, las personas que tienen una identidad, conozcan sobre su sexualidad. Necesitamos información y planificación familiar y métodos de control natal. ¿Cuántas personas ejercen su sexualidad sin conocimiento de que tal vez puedan evitar embarazos no deseados poniendo y utilizando métodos de control natal? Reconocer el derecho. Esta es una exigencia que da además la lectura de la determinación de la Corte. El acompañamiento y la confidencialidad. Las decisiones tienen que estar protegidas también. El acceso a las instituciones de salud de manera gratuita, confidencial, segura, expedita, sin discriminación. Y algo bien interesante, la objeción de conciencia, que es el derecho que tienen los médicos o las médicas a no
ejecutar procedimientos donde no estén de acuerdo en esta objeción de conciencia, ese derecho de las personas que ejercen y los expertos en la salud no puede estar encima por el derecho a decidir. Es decir, no practico un aborto por mi objeción de conciencia cuando está en riesgo la vida de la paciente, no puede hacerse efectivo. O sea, no, hay que hacer una ponderación de derechos, pero no puede ser esto un obstáculo para el libre derecho, la libertad de decisión. Y acuérdense, este reconocimiento se hace en los periodos cercanos a la concepción, ¿no? ¿Qué periodo es? Dice la Corte, no me corresponde a mí, porque yo no hago la norma. Yo solo la interpreto y la aplico. Quien debe decir cuál es el periodo donde es viable todavía interrupción es el Congreso, no nosotros, dice la Corte, y lo dice bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque ese periodo no es algo que se va a generar de la interpretación de la norma, sino tiene que ver con condiciones científicas, médicas, de salud, y una serie de cuestiones que no viene en la aplicación o en la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad. Repercusiones. ¿Qué pasa con esta decisión? Bueno, recuerden ustedes, se votó por unanimidad, entonces eso significa que surte los efectos de la acción de inconstitucionalidad, es decir, que se desplaza del ordenamiento normativo esa disposición, se expulsa del ordenamiento normativo y es evidente que todas las autoridades deben considerar inconstitucionales las normas penales de las entidades cuando la criminalización del aborto es absoluta. Si alguna persona estuviera sujeta a un proceso penal por la criminalización absoluta del aborto, es evidente que con esta decisión y los efectos tendría que generar los trámites correspondientes para que no se aplique el tipo. Evidentemente las normas locales tendrán que ser adecuadas, ¿no? Para poder evitar esta criminalización absoluta del aborto, ¿no? Bueno, preguntas. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta resolución? ¿Qué les parece? Novedosa, interesante, estoy en contra, estoy a favor. Bueno, aunque estén en contra o a favor, interpretativa en el debate, es una norma que es una decisión que ha surtido sus efectos legales a partir del número de votos obtenidos. ¿Te acuerdas que las acciones de inconstitucionalidad necesitan para declarar la invalidez de la norma un número de votos de mayoría absoluta, ¿no? Entonces, bueno, esta afortunadamente fue por unanimidad. Y tenemos entonces aquí dos ejemplos de cómo las mujeres pueden decidir sobre su cuerpo y más bien sobre las mujeres y su cuerpo, una vistas como un impuesto que solo era a las mujeres por el hecho de ser mujer y la otra con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reconocer la libertad, esta constitucionalidad del derecho a decidir. Muy bien. Si no hay preguntas, vamos entonces casi a punto de cerrar. Me interrumpan en el momento que quieran, ¿eh? ¿Cómo hacemos efectivos los derechos de las mujeres, amigos, amigas? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo logramos que los derechos de las mujeres puedan ser una realidad? Bueno, primero conociéndolos. Primero entendiendo el derecho patriarcal, ¿sí? Primero primero identificando la construcción del derecho patriarcal, después mirando las necesidades de las mujeres, conociendo los derechos de las mujeres y todas estas normas que surgen como acciones afirmativas para emparejar el camino. Y hay algunas herramientas que nos ayudan para hacerlos efectivos en el caso del juzgamiento del servicio público, como es la perspectiva de género y la interseccionalidad. El curso no trata de ello, pero es imposible no hablar de los derechos de las mujeres sin hablar de perspectiva de género. En el caso de la perspectiva de género, una herramienta que reconoce la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, se acompaña, en el caso del juzgamiento, de un protocolo en una segunda edición que emitió la Corte en el 2020, que es una herramienta que me lleva de la mano para identificar en el juzgador, en la juzgadora, aquellas condiciones de vulnerabilidad que por razones de género se hacen presentes en los casos y nos dan la fórmula para complementar, para hacer menos variable esa disparidad por razones de género
de alguna manera para emparejar y poder entonces tomar decisiones sin la repercusión de estos estereotipos, permitiendo incluso que el juzgador haga alguna, o la juzgadora haga ajustes razonables, permitiendo incluso que el juzgador mande a traer pruebas o la juzgadora para mejor proveer, permitiendo incluso que en las decisiones se incluya una forma de comunicación que nombre a las personas, a las sujetas de derecho, a las personas con discapacidad, a las personas que están en condiciones específicas de la manera correcta, una vía para asegurar que siempre se posicionen las órdenes, las medidas que protejan a quienes puedan tener la necesidad de protección inmediata, una vía para asegurar que en el juzgamiento siempre se repare el daño y una vía para equilibrar estos desequilibrios por razones de género. Esto es la perspectiva de género. En el caso de la interseccionalidad, es una mirada donde tú puedes ver los distintos cruces que se dan cuando hay condiciones de atención prioritaria o de vulnerabilidad, que en el caso de las mujeres, con mucha frecuencia se hacen presentes cuando además se tienen condiciones, por ejemplo, de alguna otra categoría sospechosa. Y esto amerita que en el juzgamiento o en el servicio público que se da en este tipo de casos, se pongan una mirada de protección específica por todos estos cruces que generan una doble discriminación o triple discriminación. Tampoco es el curso de interseccionalidad, pero no puedo irme de esta preparación en respecto a los derechos de las mujeres sin por lo menos mencionártelas. Sí hay muchos avances afortunadamente, pero cuando miras las estadísticas, cuando miras la realidad, te das cuenta que hay un montón de retos, porque necesitamos hacer efectivos todos esos derechos que se oyen bien, pugnar porque haya más derechos, porque una sociedad que todavía pone en tela de juicio las manifestaciones escandalosas de las mujeres sobre la desaparición de otras mujeres, sobre la privación de la libertad de mujeres, a cambio de lo que hacen cuando se manchan o afectan monumentos, significa que la sociedad todavía necesita mucha mayor educación, mucho mayor pronunciamiento, mucha mayor socialización sobre los derechos de las mujeres. Necesitamos actuar y pensar con perspectiva de género, amigos y amigas. Si no sé ni qué es y estoy juzgando, necesito urgentemente echarme una revisada, perdón la expresión, incluso en lo personal, porque yo reproduzco estereotipos cuando juzgo, cuando doy un servicio. Necesitamos replantear tus estrategias de transversalización, ¿te acuerdas? Ya platicamos cuando hablamos de estrategias y todo lo que se miró cuando se veía el fenómeno de las mujeres. Y bueno, en el caso de quienes realizan actividades de impartición de justicia, no se tienen pretextos, porque todavía el camino y la trayectoria para asegurar que las mujeres pueden estar en la cima en el ejercicio de sus derechos, como está la caricatura, pues todavía el tramo es largo. Te platico casi para cerrar dos casos juzgados. Te quería platicar uno de cada materia, no me va a dar tiempo. Te platico dos casos, empiezo por un caso de materia laboral. Cuando se juzga con perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género me permite erradicar la violencia de género, me permite hacer efectivos los derechos de las mujeres y me permite hacer la concepción de identificar esta vulnerabilidad o desproporcionalidad que se da por razones de género. Te platico un caso laboral, juzgado recientemente. Esto es un caso de un amparo directo en revisión que llegó a la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un caso de una mujer que trabajaba en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con un encargo de confianza y que estando embarazada es separada de su puesto. Van a la jurisdicción natural, acuérdate que es laboral, entra la jurisdicción laboral propia, en este caso federal, y en la decisión de la autoridad laboral determinan que sí, amerita una indemnización, pero que no se le puede reinstalar en el trabajo porque cuando se tiene una plaza de confianza, esta es una de las hipótesis que no permiten la reinstalación. No sé si eres o conoces la materia laboral, si eres experto, te pido tu entendimiento o la explicación tampoco técnica, pero intento ser didáctica de la materia laboral. Bueno,
Entonces, en materia laboral, si la persona tiene un puesto de confianza, entonces no puede venir a la reinstalación, sí tiene a cargo a otros derechos, pero no la posibilidad de que se le reinstale, porque justo ante la pérdida de confianza, ser un puesto de confianza, ya no puede ser reinstalado. Sin embargo, esta decisión del juzgado, de la autoridad de origen, viene a las diferentes instancias, termina en un amparo en revisión, en el que se analizan, entre otras cosas, amigos y amigas, después viene a otra instancia que refiere y hace énfasis en que si bien la Constitución prevé el hecho de la protección de las mujeres en el embarazo, lo cierto es que también la norma trae una hipótesis específica para no poder reinstalar a las mujeres cuando están, no a las mujeres, a los trabajadores, trabajadoras, cuando se trata de personas de confianza. Entonces, al hacer esta ponderación determina que entonces se le dé una indemnización de 1 año, ¿no? Pues para asegurarle una protección, porque no se le puede reinstalar, pero sí puede dársele una indemnización por su condición de embarazo. Todo esto viene a la litis, y esto es conocido por la Sala de Suprema Corte, que en un estudio muy profundo con perspectiva de género, de una manera más profunda que el primer estudio que hace la segunda autoridad revisora, determina que no puede limitarse el derecho de una mujer que está embarazada, que además necesita la seguridad personal, económica y familiar, porque va a tener un hijo o hija, cuando está justo en ese periodo, aunque su condición de nombramiento sea de confianza. Porque en esta ponderación, la protección de la mujer embarazada no hace una excepción al hecho de estar en una condición de un nombramiento de confianza. Y entonces la sala hace énfasis en mirar cómo el derecho de protección de esa mujer embarazada, que alcanza también al producto de gestación, que alcanza también al hecho de asegurar que la mujer pueda, para poder desarrollar su rol como madre, de tener, esto no impide la posibilidad de ejercer su desarrollo profesional, y entonces concatena estos derechos y determina otorgarle la protección de la justicia federal para que la mujer sea indemnizada e incluso reinstalada. Mira cómo, durante cuánto tiempo las autoridades laborales, con el hecho de que no pasaba el tamiz de una de las hipótesis, pues simplemente el juzgamiento se iba así directo, ¿no? Porque finalmente la hipótesis no permitía, y entonces no eres persona de confianza, no eres reinstalada. Pero en una visión mucho más profunda para hacer efectivos los derechos de las mujeres, entonces encontramos cómo en esta decisión de la autoridad, en esta decisión de la autoridad laboral, en el amparo directo en revisión 1035-2021, me permite, amigos y amigas, entonces, revocar la decisión de esta persona, reconocer el derecho de la trabajadora a la conservación de su empleo y todos los derechos que hubiera adquirido por la relación de trabajo, evidentemente y en consecuencia ordenar la reinstalación a su trabajo independientemente que se tratara de una trabajadora de confianza, y además el pago de salarios caídos. Fíjate cómo un juzgamiento con perspectiva de género puede hacer la diferencia total en un caso donde tradicionalmente la hipótesis ni siquiera permitía una condición distinta. Tengo el reconocimiento de la igualdad a la ley entre el hombre y la mujer. Tengo el reconocimiento de la igualdad, salarios iguales, condiciones iguales, la posibilidad y el compromiso del Estado mexicano para empoderar mujeres. Tengo una serie de normas, pero si en el juzgamiento sigo replicando estereotipos, ¿qué crees que pasa con esas normas? O por el contrario, tengo normas que están siendo viciadas con estereotipos, y cómo un juzgamiento con perspectiva puede desaplicarlas o incluso aplicar normas que sean más benévolas a los derechos de las mujeres.
¿Puedes notar la diferencia? Puedes mirar esta condición distinta de juzgamiento y hacer efectivo entonces estos derechos de las mujeres. ¿Qué te parece? Te quiero platicar de otro caso. Este es federal en materia penal, del Toca Penal 470-2011. Bueno, ese sí es un poco más viejito. Aquí se hace una confrontación de derechos entre una mujer que le roba la bebé a otra mujer que está recién aparido, y la mujer le roba el bebé a la otra mujer. Y bueno, se genera, no tanto no quiero plantearte el caso, no me va a dar tiempo, en un detalle de si es responsable la aprobación ilegal de la privación ilegal o no de una persona menor de 16 años, y cómo en el juzgamiento lo que quiero enfatizar en este caso, en este juzgamiento, es que cuando están en ponderación el derecho de la acusada respecto que su defensa dice es que ella estaba en una condición mental fuera de sí, que no le impedía concebir y su necesidad por la maternidad, y entonces tienes que juzgar con perspectiva de género y por lo tanto no absolverla porque pues no actuó con las ganas de generar un perjuicio. La autoridad de segunda instancia federal le dice, espérame, tengo que juzgar con perspectiva de género y eso me amerita ver los derechos de la acusada, pero también los derechos de la persona, de la menor víctima, y los derechos, en este caso, de la mujer a la que le quitaron a la hija. Y entonces pondero cómo estos estereotipos que tú me estás pidiendo no se reproduzcan en tu defensa, ¿no? Porque quien promueve el amparo es la defensa. Tampoco puedo reproducirlos en la manera de ver si la mujer que procreó era buena madre con sus hijos anteriores o había manifestado si quería o no al bebé, etc. Y es una valoración, amigos y amigas, donde ya se pondera como cuando yo juzgo con estereotipos, lo que hago es una doble discriminación. ¿Cuántas veces en materia penal, por ejemplo, la conducta anterior a la mujer respecto a su sexualidad y su vida sexual era puesta por la defensa para minimizar si había sido o no violada, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver si tenía 1 o 100 parejas con la condición del consentimiento a decidir si quería o no tener una relación sexual? Bueno, tengo como 20 casos que platicarte, pero si te platico los 20 casos nos vamos a ir como a las 11 de la noche y creo que eso no está permitido en el curso. Entonces voy a permitirme cerrar pidiéndote primero que si quieres estas sentencias, y tengo pendiente también enviarles, les había comentado 2 casos también, por favor lo pidas a través de la unidad, con mucho gusto te lo hacemos llegar. Si es de tu interés el tema, si es de tu interés seguir algún tema específico que tiene que ver con derechos de las mujeres, perspectiva de género, mujeres con discapacidad, y yo puedo ayudarte, por favor, está aquí mi link en Twitter, estoy en Facebook como Elsa Cordero, y mi mail es exactamente igual que el Twitter, nada más con Gmail, elsacorderom@gmail.com. Y estaré con mucho gusto para contestarte, ayudarte, acompañarte, opinarte en todo aquello que yo pueda. Porque, sabes, cuando estamos ante casos donde otra mujer no es libre, otra mujer no puede ejercer sus derechos, aunque sus cadenas son diferentes a las que podamos tener otras, también son nuestras. Y así lo dice esta autora. Cuando vemos una realidad en un país donde de pronto en la noche salir ya no te da seguridad, o estamos en un lugar donde desaparecen mujeres jóvenes que tienen el derecho a vivir plenas y ejercer su libertad y ejercer el libre desarrollo de su personalidad, y no pueden hacer lo posible por el abuso y por la violencia de género,
amerita, amigos y amigas, que todos nos pongamos las pilas para hacer algo. Yo quiero, antes de cerrar, felicitarte por dedicar unos minutos de tu tiempo a esta capacitación, que espero en serio haya cubierto tus expectativas, que espero en serio te haya dejado muchas dudas, que espero en serio te haya servido de algo. Y espero que en la función que realices, en lo que hagas, desde tomar decisiones tan importantes como mi amiga magistrada o mis amigas consejeras o mis amigas juezas y jueces, desde actividades tan importantes con el acompañamiento a las y los juzgadores, desde actividades tan importantes como ser parte de una familia, de una comunidad o de una institución, que desde donde estés te des cuenta que lo que tú haces trastoca la vida de otras personas y que por ello lo que tú haces es importante en tu comunidad, en tu estado y en la vida de los demás. Y entonces te felicito por estar aquí, me felicito a mí por tener un grupo tan bonito y por poder servirte y quedo a tus órdenes. Me encanta poder trabajar contigo en estos temas y estoy a la orden, cediendo el uso de la palabra a las organizadoras para que den los últimos mensajes. Soy Elsa Cordero y estoy para servirte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que nosotros somos los más felices de que haya podido compartir con nosotros sus experiencias. Ahorita que decía de los 1000 casos, yo solo pensaba en cada uno de los temas que tocó, pero si amerita un curso completo para cada uno de ellos, estaríamos fascinados de poder hacer estas segundas partes, de que por favor continúe con esto para poder profundizar un poquito más cada tema. La verdad es que hemos estado muy contentos, creo que hablo por todos los participantes que nos encontramos aquí, a los que también agradezco a cada uno de ustedes y el tiempo que nos brindaron, el interés que mostraron de manera constante con los artículos, con las lecturas que pedía la doctora. La verdad es que estamos muy agradecidos. Tuvimos una muy buena respuesta por parte de todos los asistentes y me pedían de comunicación social si nos pudieran hacer favor de encender 2 segunditos su cámara para poder hacer el boletín del evento del cierre del día de hoy. Y también recordarles, por favor, que van a estar las constancias ya de manera digital para que por favor las pidan al correo de la unidad. En 2 minutitos más se los vuelvo a escribir en el chat. Invitarlos a seguir las redes sociales, tanto de la unidad como las redes generales del Poder Judicial, para poder tener más información sobre los eventos académicos que se realizarán. El próximo 21 de abril tenemos uno de los derechos de las mujeres lesbianas, para que si gustan introducir, y también para la continuidad de este taller, que si la doctora Elsa, aquí la estoy comprometiendo públicamente, acepta, estaremos dando continuidad a eso. Y doctora, muchísimas gracias, de verdad nos encanta tenerla por aquí, que comparta. Muchísimas gracias a todas las y los participantes. Fue de verdad un grupo muy bonito, lo que comentaba la doctora, y pues muy buenas noches, que descanse. Gracias por sus comentarios tan bonitos y muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias. Muy Gracias, amable. doctora. Un gusto como siempre, magistrada, gusto en saludarte. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gusto participar. Excelente noche para todos.